La paciencia es la forma más alta de fe. Budismo práctico. La mayoría de las personas cree que la fe consiste en esperar que algo ocurra, que la vida cambie, que el dolor pase, que el problema se resuelva. Pero desde la mirada del budismo práctico, la fe no es una espera pasiva, ni una súplica silenciosa al destino. La fe auténtica es una postura interior. Es una forma de estar presente incluso cuando nada parece moverse, y esa postura se llama paciencia. La paciencia no es resignación, no es debilidad, no es quedarse inmóvil mientras la vida golpea. La paciencia, en su forma más elevada, es la capacidad de no reaccionar impulsivamente ante aquello que todavía no comprendemos. Es confiar en que cada proceso tiene su ritmo, incluso cuando nuestra mente exige resultados inmediatos. Vivimos en una era donde todo empuja a reaccionar, responder rápido, defenderse, opinar, atacar, corregir, controlar. Pero el budismo enseña algo radicalmente distinto, que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de reaccionar automáticamente, cuando aprendemos a respirar antes de responder, cuando observamos antes de juzgar, cuando comprendemos que no todo requiere una respuesta inmediata. La paciencia no significa que nada importe, significa que no todo merece nuestra energía emocional. Significa que aprendemos a distinguir entre lo que necesita acción consciente y lo que solo pide presencia silenciosa. En este camino, respirar y observar se convierten en actos de fe, no una fe ciega, sino una fe profunda en la inteligencia de la vida. Una fe que no exige pruebas constantes, una fe que no se rompe cuando las cosas no salen como esperábamos. Una fe que se sostiene incluso en la incertidumbre. Este texto no busca convencerte de nada. Busca acompañarte, invitarte a mirar tu propia relación con la impaciencia, con la ansiedad, con la necesidad de control. Porque allí donde surge la reacción suele esconderse el miedo. Y allí donde nace la paciencia comienza la comprensión. Ahora, sin prisa, sin expectativas rígidas, entremos en el primer tema de este camino, la paciencia como entrenamiento del espíritu. La paciencia no aparece de forma espontánea, no es un rasgo de personalidad ni una virtud reservada para unos pocos. En el budismo, la paciencia es un entrenamiento constante del espíritu, un músculo interior que se fortalece con la práctica diaria, especialmente en los momentos incómodos. Cada vez que algo no sucede como deseas, se abre una oportunidad, no para corregir la realidad, sino para observar tu respuesta interna. Reaccionas con tensión, con enojo, con frustración, con miedo, o eres capaz de respirar y permitir que la experiencia se despliegue sin añadirle una narrativa de sufrimiento. El entrenamiento de la paciencia comienza cuando dejamos de ver los obstáculos como enemigos. El budismo enseña que la resistencia al momento presente es la raíz del sufrimiento. No es el evento en sí lo que duele, sino nuestra lucha contra él. Queremos que sea diferente. Queremos que termine. Queremos entenderlo ya. Pero la vida no responde a exigencias mentales. La vida tiene su propio ritmo. Y ese ritmo rara vez coincide con nuestros deseos inmediatos. Cuando entrenas la paciencia, aprendes a permanecer con lo que es, no para aprobarlo, sino para comprenderlo. Permanecer no significa quedarse atrapado, significa estar consciente, significa no huir internamente. Cada respiración consciente es un acto de paciencia. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás entrenando tu mente para no ser esclava de las emociones momentáneas. No reaccionar no es reprimir, es observar sin identificarse. En el budismo práctico se enseña que la mente reacciona porque cree que debe defender una identidad, una imagen de quién eres, una historia de cómo deberían tratarte.
Cuando algo amenaza a esa imagen, surge la reacción automática. La paciencia aparece cuando comprendes que esa identidad no necesita ser defendida todo el tiempo. Respirar y observar crea un espacio. Y en ese espacio ocurre algo fundamental. La emoción pierde fuerza, no porque la ignores, sino porque la miras sin alimentarla. Este entrenamiento no se realiza solo en momentos tranquilos, se realiza especialmente cuando alguien te provoca, cuando algo se retrasa, cuando la respuesta no llega, cuando la vida te obliga a esperar. Allí es donde la paciencia se convierte en fe. Fe no en que todo saldrá como quieres, sino en que puedes atravesar cualquier experiencia sin perder tu centro. El Buda enseñaba que la mente indisciplinada crea sufrimiento incluso en condiciones favorables, mientras que una mente entrenada puede permanecer en calma incluso en medio de la dificultad. Esa disciplina no es rigidez, es sensibilidad consciente. Cada vez que eliges no reaccionar, estás diciendo internamente, confío en que no necesito resolver esto ahora. Esa confianza es la forma más alta de fe. No una fe basada en promesas, sino una fe basada en presencia. Con el tiempo, este entrenamiento transforma tu relación con la vida. Ya no te sientes empujado por las circunstancias. Ya no vives a la defensiva. Aprendes a responder desde la claridad, no desde el impulso. Y entonces ocurre algo profundo. El mundo exterior puede seguir siendo impredecible, pero tu mundo interior se vuelve estable. No porque controles todo, sino porque ya no dependes de que todo sea perfecto para estar en paz. La paciencia no acelera los resultados, pero profundiza el proceso. Y en ese proceso, el espíritu se fortalece. La mente se aquieta y el corazón aprende a confiar. Aquí comienza el verdadero camino del budismo práctico. No reaccionar, respirar y observar. Todo lo demás surge a partir de ahí. La impaciencia no es simplemente una emoción incómoda. Desde la visión del budismo, la impaciencia es una forma sutil de desconfianza hacia la vida. Cada vez que la mente se apresura, que exige respuestas inmediatas, que no tolera el silencio ni la espera, está diciendo algo muy claro, aunque no lo formule con palabras. Esto no debería estar pasando así. Esa resistencia silenciosa crea tensión, ansiedad y sufrimiento. La mente impaciente no descansa en el presente, siempre está proyectándose hacia un futuro donde cree que finalmente estará en paz. Pero ese futuro nunca llega, porque cuando se convierte en presente, la mente vuelve a encontrar algo que rechazar. Por eso el budismo enseña que la raíz del sufrimiento no es la experiencia en sí, sino la urgencia mental de que la experiencia sea diferente. Respirar y observar no son técnicas superficiales, son actos profundos de reeducación interior. Cuando respiras conscientemente, interrumpes el impulso automático de la mente. Le recuerdas que no todo necesita una reacción inmediata, que no todo es una amenaza, que no todo requiere control. La respiración consciente actúa como un ancla. No elimina el problema, pero te devuelve al cuerpo, a la hora, al único lugar donde la vida realmente sucede. La mente quiere soluciones rápidas. El cuerpo sabe cómo sostener el momento presente. Por eso, al respirar, comienzas a salir del dominio exclusivo del pensamiento. La observación, por su parte, no es análisis, no es juzgar ni etiquetar lo que ocurre. Observar es permitir que la experiencia sea vista sin intervenir. Es mirar una emoción sin intentar cambiarla. Es sentir una incomodidad sin huir de ella. Es reconocer un pensamiento sin seguirlo. La mayoría de las reacciones surgen porque creemos que somos lo que sentimos o pensamos. Cuando aparece la ansiedad, creemos soy ansioso. Cuando surge el enojo, creemos soy enojado. El budismo rompe esa identificación.
Enseña que las emociones son fenómenos transitorios. Aparecen, se mueven y se disuelven si no las alimentamos. La impaciencia se alimenta de historias. Historias sobre el tiempo, sobre lo justo, sobre lo que merecemos. Esto debería haber ocurrido ya. No debería tardar tanto. No es justo que tenga que esperar. Cada una de esas frases internas refuerza la tensión. La respiración consciente corta la narrativa. La observación la deja sin combustible. Cuando no reaccionas, algo inesperado ocurre. Descubres que la emoción pierde urgencia. No porque la reprimas, sino porque deja de ser el centro de tu identidad. La observas como observarías una nube pasar por el cielo. No intentas detenerla, no intentas empujarla, simplemente la ves. Este acto simple es profundamente transformador, porque al no reaccionar, rompes el ciclo del sufrimiento autoimpuesto. El budismo enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento aparece cuando añadimos resistencia, cuando luchamos contra lo que ya está ocurriendo. Respirar y observar no significa que te vuelvas pasivo o indiferente. Significa que aprendes a responder desde la claridad y no desde el impulso. La diferencia es sutil, pero enorme. La reacción es automática, inconsciente y casi siempre guiada por el miedo. La respuesta es consciente, presente y alineada con la comprensión. Cuando la vida te hace esperar, te está enseñando algo. No siempre lo que quieres, pero siempre lo que necesitas. La impaciencia aparece cuando creemos que el valor de la experiencia está en el resultado y no en el proceso. El budismo invierte esa lógica. Enseña que el proceso es el camino. Cada momento de espera es una invitación a conocerte, a observar qué surge en ti cuando no tienes control, a ver cuánta ansiedad aparece cuando el resultado no depende de tu voluntad. Allí se revela el apego, allí se revela la necesidad de seguridad. Respirar en esos momentos no es escapar, es permanecer. Observar no es ignorar, es comprender. Y en esa comprensión, la fe comienza a transformarse. Ya no es una fe basada en expectativas, sino una fe basada en presencia. La mente impaciente cree que la calma llegará cuando la situación cambie. El budismo enseña que la calma surge cuando cambias tu relación con la situación. No esperas que la vida se adapte a ti. Te adaptas conscientemente al flujo de la vida. Este aprendizaje no es inmediato, requiere repetición, requiere fallar muchas veces, requiere observarte reaccionar y aún así volver a respirar. No se trata de perfección, sino de constancia. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, estás entrenando una nueva forma de fe. Una fe silenciosa, sin dramatismo, sin exigencias. Una fe que confía en que puedes sostener la incertidumbre sin colapsar. Una fe que no depende de garantías externas. Con el tiempo, esta práctica cambia la forma en que experimentas el tiempo. Ya no lo sientes como un enemigo que se escapa, sino como un aliado que revela. La espera deja de ser una tortura y se convierte en un espacio fértil. Respirar y observar te devuelve a la humildad. Reconoces que no controlas todo, y lejos de debilitarte, eso te libera, porque ya no luchas contra la realidad, caminas con ella. La impaciencia nace del miedo a perder. La paciencia nace de la comprensión de que nada esencial se pierde cuando estás presente. Todo lo que realmente importa se encuentra aquí, ahora, en este momento que respiras y observas. Y cuando esta comprensión se asienta, la fe deja de ser una idea y se convierte en una experiencia vivida. No una fe que espera, sino una fe que habita. Cuando la paciencia madura, deja de ser solo una respuesta ante la dificultad y se convierte en una forma de ver la vida. En este punto del camino, ya no practicas la paciencia únicamente cuando algo va mal, sino también cuando todo parece ir bien.
porque el budismo enseña que el apego al bienestar es tan generador de sufrimiento como la resistencia al dolor. La mayoría de las personas cree que la fe se pone a prueba en los momentos difíciles. Sin embargo, desde una comprensión más profunda, la fe también se pone a prueba cuando las cosas funcionan, porque allí aparece otro tipo de impaciencia. El miedo a perder lo que se ha conseguido, el deseo de que lo agradable no termine, la ansiedad por asegurar el futuro. La mente quiere garantías, quiere permanencia, quiere certeza, pero la vida no ofrece ninguna de esas cosas. Todo lo que surge está destinado a cambiar. Comprender esto intelectualmente es fácil, aceptarlo emocionalmente es el verdadero desafío. Y es aquí donde la paciencia se convierte en sabiduría viva. Cuando observas sin reaccionar, comienzas a notar que incluso las experiencias más agradables generan tensión si intentas retenerlas. El apego crea miedo. El miedo crea control. El control rompe la paz. La paciencia, en cambio, permite disfrutar sin poseer. Permite amar sin aferrarse. Permite vivir sin exigir que nada sea eterno. En el budismo práctico se enseña que la verdadera fe no consiste en creer que todo saldrá bien, sino en confiar en que puedes estar en paz, incluso cuando no sabes cómo saldrán las cosas. Esta confianza no surge de la esperanza, sino de la experiencia directa de haber atravesado momentos difíciles sin perderte a ti mismo. Cada vez que no reaccionas ante una emoción intensa, descubres algo fundamental, que no necesitas escapar para sobrevivir, que puedes sentir sin romperte, que puedes atravesar la incomodidad sin destruirte. Esa vivencia construye una fe sólida, silenciosa, inquebrantable. La paciencia profunda no busca acelerar los procesos internos, no exige sanación inmediata, no fuerza comprensiones, simplemente crea el espacio para que la verdad emerja por sí sola. Y la verdad, cuando llega sin ser forzada, transforma de raíz. Muchos creen que observar significa distanciarse fríamente de la experiencia, pero en realidad, observar es acercarse sin miedo, es permitirte sentir plenamente sin perder la claridad, es estar presente sin quedar atrapado. Cuando una emoción surge, la reacción automática es etiquetarla. Buena o mala, correcta o incorrecta, deseable o indeseable. Esa etiqueta activa la lucha. La observación, en cambio, suspende el juicio. Deja que la emoción sea lo que es, sin añadir una historia. Esa suspensión del juicio es un acto profundo de fe. Fe en que no necesitas controlar cada aspecto de tu experiencia para estar a salvo. Fe en que la conciencia es suficiente para sostener lo que aparece. Con el tiempo, esta práctica revela algo sorprendente. La mayoría de las emociones intensas no duran tanto como creíamos. Persisten porque las alimentamos con pensamiento, resistencia o identificación. Cuando simplemente observas sin intervenir, la emoción sigue su curso natural y se disuelve. Esto no significa que nunca vuelvas a sentir miedo, tristeza o enojo. Significa que ya no te defines por ellos, ya no te arrastran, ya no gobiernan tus decisiones. Y esa libertad interior es una de las mayores expresiones de fe. La paciencia también transforma tu relación con los demás. Cuando no reaccionas de inmediato, escuchas mejor, comprendes más profundamente, dejas de responder desde heridas antiguas y comienzas a responder desde la presencia. Esto no solo reduce el conflicto, sino que crea relaciones más auténticas. Muchas discusiones no existen realmente. Son reacciones encadenadas. Alguien reacciona desde su miedo, el otro responde desde el suyo, y el conflicto se intensifica. La paciencia rompe esa cadena, no porque tengas razón, sino porque eliges no perpetuar el sufrimiento. El budismo enseña que no siempre es necesario defenderse. A veces, el silencio consciente es más poderoso que cualquier argumento.
No porque te sometas, sino porque no permites que la reacción te gobierne. Respirar antes de hablar, observar antes de responder, esperar antes de decidir. Estos actos simples contienen una sabiduría profunda. No son signos de debilidad, sino de dominio interior. A medida que esta práctica se profundiza, comienzas a confiar más en el proceso de la vida. Ya no necesitas entenderlo todo de inmediato. Ya no exiges claridad instantánea. Permites que las cosas se revelen en su tiempo. Esta confianza no es ingenua, no ignora el dolor ni la incertidumbre. Simplemente reconoce que la vida no necesita ser forzada para desplegarse. La paciencia se convierte entonces en una forma de alineación con el ritmo natural de la existencia. La fe madura no pide pruebas constantes, no necesita señales externas para sostenerse. Se apoya en la experiencia directa de estar presente, en la certeza silenciosa de que puedes habitar cualquier momento sin perder tu centro. Cuando esto ocurre, algo se relaja profundamente dentro de ti. Ya no vives en constante anticipación. Ya no te adelantas al futuro con miedo. Ya no cargas el pasado con culpa. Te encuentras aquí, ahora, respirando, observando. Y en ese estado, la vida deja de sentirse como una lucha y comienza a sentirse como un flujo. No porque todo sea fácil, sino porque dejas de resistirte. La paciencia, en este nivel, ya no es una estrategia. Es una forma de ser, una expresión natural de una mente que ha aprendido a confiar. Confías en que lo que necesita resolverse se resolverá. Confías en que lo que debe irse se irá. Confías en que lo que permanece lo hará sin que tengas que aferrarte. Esta confianza no elimina el dolor, pero elimina el sufrimiento innecesario. No elimina la incertidumbre, pero elimina el pánico. No elimina el cambio, pero elimina el miedo al cambio. Así, respirar y observar deja de ser una práctica aislada y se convierte en una manera de caminar por el mundo, una manera silenciosa, firme y profunda de vivir. Y cuando vives desde ahí, la paciencia ya no se siente como una espera, sino como una presencia plena, una presencia que sostiene, una presencia que comprende, una presencia que confía. En el punto más profundo de la práctica, la paciencia deja de sentirse como algo que haces y comienza a sentirse como algo que eres. Ya no te recuerdas constantemente que debes esperar, respirar u observar. Simplemente ocurre de manera natural. Esto no sucede porque la vida se haya vuelto más amable, sino porque tu relación con ella ha cambiado radicalmente. El budismo enseña que el sufrimiento persiste no porque la realidad sea dura, sino porque insistimos en que sea diferente. La mente quiere negociar con la vida, quiere condiciones, quiere garantías, pero la existencia no negocia. Simplemente se despliega, y cuanto antes lo comprendes, antes comienza la verdadera paz. La paciencia profunda nace cuando aceptas que no todo está bajo tu control y que, aún así, puedes estar bien. Esta comprensión no llega como una idea bonita, sino como una rendición consciente, no una rendición que te debilita, sino una que te libera del agotamiento de luchar contra lo inevitable. Durante años, muchas personas viven tensas sin darse cuenta. Tensan el cuerpo, la respiración, la mente, esperan resultados, respuestas, reconocimientos, cambios. Y mientras esperan, se desconectan del único lugar donde la vida realmente ocurre, el presente. La paciencia devuelve suavidad a la experiencia. Respirar conscientemente relaja el cuerpo, pero observar conscientemente relaja la identidad. Comienzas a darte cuenta de cuántas reacciones surgen no por lo que ocurre, sino por lo que crees que debería ocurrir. Cuando esa creencia se afloja, algo dentro de ti se abre. El budismo no enseña a suprimir el deseo, sino a comprenderlo.
No enseña a negar el dolor, sino a atravesarlo sin resistencia. No enseña a huir del mundo, sino a habitarlo con claridad. La paciencia es el puente entre la comprensión intelectual y la sabiduría vivida. A medida que esta práctica se profundiza, empiezas a notar que muchas de tus reacciones no eran necesarias. Respondías por hábito, por miedo, por impulso. No porque la situación lo exigiera, sino porque tu mente estaba entrenada para reaccionar. Al observar sin reaccionar, emerges del automatismo. Y en ese espacio de conciencia, descubres algo esencial. Siempre hay una pausa posible. Entre el estímulo y la respuesta existe un instante. Ese instante es libertad. La mayoría de las personas vive sin percibir ese espacio. Cree que la reacción es inevitable, que el enojo surge porque alguien lo provocó, que la ansiedad aparece porque la situación es incierta, pero el budismo enseña que la reacción surge porque no se ha reconocido ese espacio interior. La paciencia es la capacidad de habitar ese espacio sin llenarlo de ruido, sin justificarte, sin atacarte, sin huir, simplemente estar. Este estar no es pasividad, es presencia activa. Es una atención despierta que ve claramente lo que ocurre sin quedar atrapada en ello. Desde ahí, cualquier acción que surja es más sabia, más precisa, más alineada. Cuando la paciencia madura, también cambia tu relación con el tiempo. Ya no sientes que el tiempo te persigue, ya no vives apurado por llegar a algún lugar mental. Comprendes que cada momento tiene su función, incluso aquellos que parecen vacíos o improductivos. El budismo enseña que nada está fuera del camino. Incluso la espera forma parte del proceso, incluso el silencio, incluso la confusión. Todo tiene algo que mostrarte si estás dispuesto a mirar sin exigir. Muchas personas se frustran porque creen que avanzar espiritualmente significa sentirse bien todo el tiempo. Pero el avance real se reconoce cuando puedes estar presente, incluso cuando no te sientes bien, cuando no huyes de la incomodidad, cuando no dramatizas la dificultad. La paciencia profunda te permite atravesar estados internos sin identificarte con ellos. No dices esto soy yo, sino esto está ocurriendo en mí. Esa pequeña diferencia transforma completamente tu experiencia. Cuando no te identificas, no te pierdes. Cuando no te pierdes, confías. Y esa confianza es la fe más pura. No una fe en que nada malo ocurrirá, sino una fe en que puedes sostener cualquier experiencia sin romperte. Esta fe no necesita palabras. Se siente en el cuerpo relajado, en la respiración amplia, en la mente clara. Se manifiesta como una quietud interior que no depende de las circunstancias. A medida que esta quietud se estabiliza, la vida comienza a sentirse menos amenazante. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque ya no los interpretas como ataques personales. Los ves como movimientos naturales del flujo de la existencia. El budismo práctico no promete felicidad permanente, promete claridad. Y la claridad reduce enormemente el sufrimiento innecesario. Cuando ves con claridad, no exageras, no anticipas, no te castigas. La paciencia también te enseña a soltar la necesidad de tener razón. Descubres que muchas discusiones no valen la energía que consumen. No porque no tengas argumentos, sino porque ya no necesitas probar tu valor a través del conflicto. Este soltar no es indiferencia, es discernimiento. Aprendes a elegir tus batallas internas. Y la mayoría de las veces, eliges no luchar. Respirar y observar se convierten en actos de amor hacia ti mismo. Amor no como emoción romántica, sino como cuidado profundo. Cuidado de tu energía, cuidado de tu mente, cuidado de tu paz. La mente impaciente se desgasta rápidamente, siempre quiere más, mejor, ahora. La mente paciente descansa, no porque se conforme, sino porque comprende.
Comprende que la vida no necesita ser forzada. Comprende que cada proceso tiene su tiempo. Comprende que la sabiduría no llega a golpes, sino a través de la atención sostenida. Cuando esta comprensión se asienta, la fe deja de ser una idea aprendida y se convierte en una experiencia directa. Ya no preguntas constantemente si estás en el camino correcto. Sabes que lo estás, porque estás presente. Y esa presencia transforma todo. No porque cambie el mundo exterior, sino porque cambia la forma en que lo experimentas. La paciencia, en este nivel, no espera que algo termine para comenzar a vivir. Vive ahora, respira ahora, observa ahora, y descubre que, incluso en medio de la incertidumbre, hay una calma disponible, una calma que no depende de resultados, una calma que no necesita explicaciones. Una calma que surge naturalmente cuando dejas de reaccionar y comienzas a confiar. Aquí, la fe y la paciencia se funden en una sola experiencia, no una fe ruidosa, sino una fe silenciosa, no una paciencia forzada, sino una paciencia viva. Y desde este lugar, la vida se revela no como una lucha constante, sino como un camino que se despliega paso a paso, respiración a respiración, momento a momento. Cuando la paciencia se vuelve estable, comienza a revelar una verdad que al inicio suele incomodar. Gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de la relación que mantenemos con nuestras expectativas. La mente crea escenarios, anticipa desenlaces, se aferra a imágenes de cómo deberían ser las cosas, y cuando la realidad no coincide con esas imágenes, aparece la frustración. La paciencia profunda no elimina las expectativas de forma violenta, las disuelve suavemente al exponer su naturaleza ilusoria. El budismo enseña que la expectativa es una forma refinada de apego. No siempre se manifiesta como deseo evidente, a veces se presenta como esperanza, otras como planificación excesiva, otras como necesidad de control emocional. Pero en todos los casos, la expectativa fija el futuro como condición para la paz. Y cuando la paz se coloca en el futuro, el presente se vuelve insuficiente. Respirar y observar permite ver este mecanismo con claridad. Cuando algo no ocurre como esperabas, puedes sentir cómo el cuerpo se tensa, cómo la mente se acelera, cómo surge una narrativa interna que intenta explicar, justificar o culpar. Si en ese momento eliges no reaccionar, descubres que la expectativa estaba operando silenciosamente. No reaccionar no significa negar el deseo. Significa reconocerlo sin obedecerlo ciegamente. Significa ver la expectativa como un fenómeno mental y no como una verdad absoluta. Cuando haces esto, algo se afloja. La mente deja de pelear con la realidad y comienza a dialogar con ella desde la aceptación. La aceptación no es rendirse a la mediocridad ni abandonar el crecimiento. Es reconocer el punto exacto en el que te encuentras sin añadir resistencia. Desde ese punto, cualquier acción que surja es más lúcida, más consciente, más alineada con la realidad. La paciencia profunda también revela cómo muchas de nuestras decisiones están motivadas por el miedo a la incomodidad. Queremos respuestas rápidas para aliviar la ansiedad. Queremos cambios inmediatos para evitar el malestar. Queremos certezas para no sentirnos vulnerables. Pero el budismo enseña que evitar la incomodidad solo la prolonga. Cuando permaneces con la experiencia sin reaccionar, la incomodidad pierde su carácter amenazante. Ya no es un enemigo que debe ser eliminado, sino una señal que puede ser comprendida. La paciencia convierte la incomodidad en maestra. Cada vez que atraviesas un momento difícil sin reaccionar impulsivamente, fortaleces una confianza interna profunda. Una confianza que no depende de que todo salga bien, sino de saber que puedes sostenerte a ti mismo incluso cuando las cosas no salen como deseas. Esta confianza es la base de una fe madura.
No una fe infantil que espera ser protegida de todo dolor, sino una fe adulta que confía en su capacidad de atravesar la vida con conciencia. El budismo práctico enfatiza que la verdadera transformación no ocurre cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia la relación con ellas. La paciencia es el instrumento principal de ese cambio. A través de ella, dejas de exigirle a la vida que se adapte a tus ritmos internos y comienzas a adaptarte al ritmo de la vida. Este ajuste no es una pérdida de poder, sino una ganancia de libertad, porque ya no estás atrapado en la lucha constante por controlar lo incontrolable. Descubres que hay una paz disponible incluso en medio de la incertidumbre. La paciencia también transforma la manera en que experimentas el fracaso. En lugar de verlo como una amenaza a tu identidad, comienzas a verlo como parte natural del aprendizaje. La reacción automática al fracaso suele ser la autocrítica, el juicio severo, la comparación. La observación paciente suspende ese ciclo. Al observar el fracaso sin reaccionar, descubres que no define quién eres. Es solo una experiencia más dentro de un proceso mayor. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía emocional que antes se perdía en la culpa y el arrepentimiento. Respirar en medio del fracaso es un acto de profunda compasión hacia ti mismo. Es decirte internamente, puedo estar aquí sin castigarme. Esa compasión es inseparable de la paciencia. La mente impaciente quiere resultados visibles, quiere progreso medible, quiere señales claras de avance. Pero el budismo enseña que muchos de los cambios más profundos son invisibles al inicio. Ocurren en la forma en que respiras, en cómo escuchas, en cómo respondes internamente. La paciencia permite que esos cambios se consoliden sin interferencia. No los apura, no los fuerza, confía en el proceso. Con el tiempo, comienzas a notar que ya no reaccionas como antes. Situaciones que antes te desestabilizaban, ahora te encuentran más presente. No porque seas indiferente, sino porque has desarrollado una estabilidad interna que no depende de condiciones externas. Esta estabilidad no es rigidez, es flexibilidad consciente. Puedes adaptarte sin perderte, puedes cambiar sin fragmentarte, puedes enfrentar desafíos sin endurecerte. La paciencia profunda también disuelve la necesidad constante de validación externa. Cuando no reaccionas, dejas de buscar aprobación inmediata. Ya no necesitas que los demás confirmen tu valor. Descubres que la presencia consciente es suficiente. El budismo enseña que la necesidad de validación surge de una identidad frágil, una identidad que necesita ser reforzada constantemente. La paciencia fortalece la identidad de una forma distinta, no inflándola, sino haciéndola transparente. Cuando no te aferras a una imagen rígida de ti mismo, te vuelves más auténtico, más libre, más humano. Ya no necesitas demostrar nada, simplemente estás. Respirar y observar en este nivel se convierte en un acto de honestidad radical. Ves claramente tus motivaciones, tus miedos, tus deseos. No los justificas ni los condenas, los reconoces. Y en ese reconocimiento pierden su poder compulsivo. La paciencia no elimina el deseo de crecer, pero lo purifica. Ya no creces para huir de lo que eres, sino para expresarlo con mayor claridad. Ya no buscas cambiar para encajar, sino para alinearte. Esta alineación genera una sensación profunda de coherencia interna. Tus pensamientos, emociones y acciones comienzan a moverse en la misma dirección, no porque los controles, sino porque dejas de sabotearte con reacciones inconscientes. La fe, en este punto, ya no es una creencia que sostienes, sino una experiencia que te sostiene. Sientes que la vida, incluso con sus desafíos, no está en tu contra, no necesariamente a tu favor, pero tampoco en contra, simplemente es.
Aceptar esto relaja una lucha interna que muchas personas cargan durante toda su vida. La lucha de sentirse constantemente probados, evaluados, amenazados por la existencia. La paciencia disuelve esa narrativa. Cuando la narrativa se disuelve, queda el momento presente. Simple, directo, vivo. No perfecto pero real. Y en esa realidad descubres una paz que no depende de que todo esté resuelto. Esta paz no es euforia, no es entusiasmo constante, es una quietud estable que acompaña incluso los momentos difíciles, una quietud que no se opone al movimiento, sino que lo sostiene. La paciencia profunda te enseña que no necesitas apresurarte para llegar a ningún lugar. Ya estás aquí, y aquí es suficiente para comenzar. Desde este lugar, la vida se vuelve menos una carrera y más una caminata consciente. Paso a paso, respiración a respiración, observación a observación. Y en esa caminata, la fe deja de ser una idea abstracta y se convierte en una confianza viva. Una confianza que no grita, no exige, no se impone, simplemente acompaña. Aquí, la paciencia revela su rostro más elevado, no como espera, sino como presencia plena. No como resignación, sino como sabiduría encarnada. No como debilidad, sino como la forma más alta de fe vivida. En el punto final de este camino, la paciencia ya no se percibe como una práctica espiritual, ni como una herramienta para manejar la mente. Se convierte en la forma natural en que la conciencia habita la experiencia. Ya no hay esfuerzo por ser paciente, porque la urgencia interna se ha disuelto. La vida deja de sentirse como algo que debe ser conquistado o corregido, y comienza a sentirse como algo que puede ser acompañado. El budismo enseña que el mayor acto de fe no es creer en algo externo, sino confiar plenamente en la experiencia directa del presente. Esta confianza no se construye desde la teoría, sino desde la vivencia repetida de permanecer sin reaccionar una y otra vez, incluso cuando la mente insiste en huir, controlar o anticipar. En este nivel, comprendes que la mayoría de las decisiones impulsivas que tomaste en el pasado nacieron del miedo a sentir. Miedo a sentir incertidumbre, miedo a sentir vacío, miedo a sentir dolor. La paciencia revela que ninguna de esas sensaciones es peligrosa en sí misma. Son incómodas, sí, pero no destructivas cuando se las atraviesa con conciencia. Respirar y observar ya no es una técnica que recuerdas en momentos difíciles, es el estado base desde el cual vives. La respiración se vuelve amplia, natural, silenciosa. La observación se vuelve constante, no vigilante, sino abierta. Estás presente, sin esfuerzo. Desde este lugar, la vida cotidiana se transforma profundamente. Situaciones que antes generaban ansiedad, ahora se sienten neutras. No porque hayas perdido sensibilidad, sino porque has ganado estabilidad. No reaccionas porque ya no interpretas cada evento como una amenaza a tu identidad. El budismo enseña que la identidad es una construcción impermanente. Cuando te aferras a ella, todo se vuelve personal. Cuando la observas sin aferrarte, la vida se vuelve más liviana. La paciencia es el estado que permite esa observación continua sin conflicto. En este punto, también se disuelve la necesidad de apresurar los procesos internos. Ya no buscas iluminación, sanación o comprensión como metas futuras. Comprendes que cada intento de llegar a algún lugar espiritual crea una tensión innecesaria. El despertar no ocurre en el futuro, ocurre en la plena presencia del ahora. La paciencia profunda te muestra que no hay nada que alcanzar, porque no hay nada de lo que carezcas esencialmente. Lo que parecía faltar era presencia, y ahora esa presencia está disponible. Cuando esta comprensión se integra, la relación con el sufrimiento cambia radicalmente. El dolor puede aparecer, pero no se convierte en drama.
La tristeza puede surgir, pero no se transforma en desesperación. El miedo puede manifestarse, pero no paraliza. Todo fluye dentro de un espacio de conciencia que lo contiene sin resistencia. Esta capacidad de contener sin reaccionar es la expresión más elevada de fe. No fe en que nada malo sucederá, sino fe en que puedes estar entero incluso cuando lo difícil aparece. Esta fe no necesita afirmaciones ni rituales. Se siente en la estabilidad interior. El budismo práctico enseña que la paz no es la ausencia de movimiento, sino la ausencia de conflicto interno con el movimiento. Cuando ya no luchas contra la experiencia, la energía que antes se perdía en resistencia se libera para la comprensión. La paciencia final también transforma tu relación con el sentido de la vida. Dejas de buscar un propósito grandioso que justifique todo. Comprendes que el sentido no está en una meta final, sino en la calidad de presencia con la que vives cada instante. Cada respiración consciente se vuelve significativa. Cada acto simple se vuelve completo. Comer, caminar, escuchar, descansar, hablar, todo ocurre dentro de un campo de atención tranquila. Ya no haces las cosas para llegar a otro momento. Estás plenamente donde estás. En este estado, la mente deja de dividir la experiencia en espiritual y mundana. Todo se vuelve parte del camino. No hay momentos perdidos, no hay experiencias inútiles. Todo tiene su lugar cuando se vive con presencia. La paciencia también te libera de la comparación. Ya no mides tu proceso con el de otros. Comprendes que cada ser tiene su propio ritmo, su propio aprendizaje, su propio tiempo. Compararte solo genera impaciencia y desconfianza. Al soltar la comparación, sueltas una carga enorme. Ya no necesitas demostrar que avanzas, ya no necesitas validación externa. Tu experiencia es suficiente tal como es. El budismo enseña que el sufrimiento colectivo nace de mentes impacientes que buscan imponer su ritmo al mundo. Cuando la paciencia se encarna en ti, tu sola presencia se vuelve calmante. No porque intentes enseñar nada, sino porque ya no reaccionas desde el miedo. La paciencia profunda irradia estabilidad. Las personas lo perciben, no como una cualidad mística, sino como una sensación de seguridad. Estar cerca de alguien que no reacciona impulsivamente permite que otros también bajen la guardia. En este nivel, ayudar a otros no es salvarlos ni corregirlos. Es estar presente, escuchar sin prisa, acompañar sin imponer, respetar los procesos ajenos sin intervenir innecesariamente. Esta es una de las expresiones más silenciosas y poderosas de la compasión. Respirar y observar se convierten en actos naturales de amor hacia la vida. No un amor idealizado, sino un amor realista, que incluye lo agradable y lo difícil sin discriminación. La fe, entonces, ya no se formula como una creencia. No dices, confío en la vida, simplemente vives desde la confianza. Una confianza tan integrada que no necesita ser nombrada. Cuando surge la incertidumbre, no te apresuras a resolverla, la habitas. Cuando surge el dolor, no lo dramatizas, lo atraviesas. Cuando surge la alegría, no te aferras, la disfrutas. Todo fluye sin resistencia excesiva. Este estado no es permanente en el sentido rígido. La mente puede volver a reaccionar. Las emociones pueden intensificarse, pero ahora sabes regresar, sabes respirar, sabes observar, sabes no perderte por completo. Y esa capacidad de regresar es la verdadera libertad. No la ausencia de dificultad, sino la capacidad de volver al centro una y otra vez. La paciencia final no elimina la humanidad, la integra. No te vuelve frío ni distante, te vuelve claro, sensible, presente, capaz de sentir profundamente sin ser arrastrado. Aquí,
El camino del budismo práctico se revela en su esencia más simple: no reaccionar, respirar y observar, no como técnicas, sino como expresiones naturales de una mente despierta. Y cuando esto ocurre, la vida deja de sentirse como una prueba constante y comienza a sentirse como una experiencia completa, no perfecta pero real, no controlada pero habitada. La paciencia, en este punto, ya no espera nada, y precisamente por eso todo encuentra su lugar.